Bueno, estábamos hablando de las mismas soledades que nos acucian a todos arriba de la escena, porque somos los que ponemos el cuerpito. ¿Les pasa algo así a ustedes o diferente? ¿Tienen No, algún sí, payé? no, es así. Georgina estuvo totalmente en lo cierto en las palabras que dijo. Mm, Y, y sí, termina la función, es la adrenalina y después la bajada de la adrenalina, y yo creo que sí, justito, nos vamos a comer porque necesitamos no solamente más energía, sino la compañía, porque mm. se acabó lo que estuvimos haciendo y necesitamos que alguien nos diga algo. Porque Nadie hemos se va a su vuelto. casa, ¿eh? Nadie se va a su casa después de una función de teatro al menos, ¿no? Y en la narración no sabía, porque no estoy en el papel que estaban comentando ni Miré ni Georgina, y no sabía que quedaban en soledad. Es dramático. Virginia, Lo que ¿ibas a después, decir algo vos? ¿Sí? Virginia Turano, ¿ibas a decir Sí, algo? sí, ahí me desmutié, Y como después va estos Gabriela nuevos Pizarro. verbos, estas nuevas palabras que vamos aprendiendo con estas tecnologías. Me desmutié. El mutis. Sí, yo concuerdo, no soy de teatro, no hago teatro, no hice teatro, pero cuando se termina una función, y una función más que de cuentos, sino una función, queda la adrenalina, pum, para arriba, a full, y tarda en bajar. Pero cuando uno va preparando los cosméticos, esto, lo otro, se cambia, se ta, y ese acto de cerrar la puerta fue tan simbólico que es como lo asocié en este momento como la muerte. Algo se murió, que va a volver a nacer en la próxima función, si es que la hay, y si hay público. Es también esta incertidumbre de los narradores y de las narradoras, ¿no? El tema del público. Pero no estamos yendo del tema, estamos Y hablando de la compartir, soledad. sí, sí, pero es la soledad también de decir, cuando vaya, ¿estaré sola o habrá gente? Es otra, pero sí, concuerdo. Gabriela Pizarro, tenías algo para decir. Sí, hola, buenas noches a todos desde aquí de Puerto Vara, al sur de Chile. Me he sentido sumamente identificada con lo que he podido escuchar todo este rato. Bueno, yo soy narradora, he hecho algo de teatro así en forma muy amateur y nada, pero como narradora he sentido totalmente lo que han descrito acá. A pesar de que hay ese contacto con el público, sí, una pregunta que tú hacías, Alberto, siento que igual con el público uno no se sostiene, es como que me pasa que no me he sentido tan sola, como tú decías hace un rato en relación al teatro, no, todo lo contrario. A veces también esas miradas como de desencanto con lo que tú estás contando que me ha pasado y que uno se tiene que agarrar de algo para seguir y tal vez fijarte en el otro que está más encantado. Y después, bueno, eso sirve también para uno está ahí en el escenario y en el fondo a no todos le tiene que gustar lo que estás haciendo. Seguro. También me sentí identificada con esa adrenalina que definitivamente a uno la deja por ahí arriba, y después esa necesidad de juntarse, de tomar la copita de vino, de comer algo y de escuchar. No sé si ahí aparece el ego, me pregunto, tremendo de uno, o esa necesidad, como también decía Nirés, si no me equivoco, cuando uno se pregunta, ¿y vale la pena?
porque es mucho esfuerzo para preparar una función, son leer, leer, leer para llegar a 1, 2, 3 cuentos y estar todo, ustedes saben, todo ese proceso. Entonces ahí cuando uno se pregunta, ¿y vale la pena? Entonces de repente, como decía hace un rato, no sé si es el ego, que tú necesitas que el otro estreche tu copa, pero que también te diga, lo hiciste bacán, lo hiciste bien, o no sé. Ahí Shakespeare tiene una frase, en qué lugar de Hamlet no recuerdo, pero dice, y todo por nada. Y esto es todo por nada, entre comillas. Pero ¿por qué la gente dice? ¿Por qué estamos diciendo todos nosotros que, entre comillas, nos salva? ¿Qué nos salva, el cuento o poder hablar y ser escuchados? Son cosas que se me ocurren en este momento, ¿eh? Me gustaría sumar un poquito a esto que están hablando. Adelante, Margarita. Yo creo que para ustedes, ¿no? De gente de teatro, también nosotros los narradores orales, yo estoy ahora media inmersa también en el teatro, y lo estuve hace muchos años y retomé. Y como decía, yo escribí acá para no olvidarme, Antonin Artaud, ¿no? Es un poeta francés, actor, que decía, y hablaba de la palabra como encantamiento, ¿no? La palabra, yo creo que eso es lo que nos pasa cuando termina una función o cuando terminamos los cuentos, se rompe ese encantamiento. Esa palabra que hizo tal vez vibrar, como decía él, Antonin Artaud decía algo así como que la palabra es estirada, tiene dimensión, es un cuchillo que te perfora o una mano que acaricia. Entonces, cuando estamos en ese momento, en ese encantamiento con la palabra y se terminó, por eso queremos seguir juntos y por eso cuando quedamos solos, tal vez, como decía Nire, se siente con ganas de llorar o que quiere seguir porque se ha roto ese encantamiento, ¿no? Que tenemos con el público, con la palabra. Y pienso que tiene que ver un poco por ahí, tal vez la soledad y la necesidad de juntarnos después para darnos la devolución y para seguir uniéndonos, contándonos a través de la palabra lo que se vivió. Para volver a la otra realidad. A la otra realidad. Sí, Graciela y Fernando están, sí, pero sola. estaba Gabriela Pizarro, ¿querías decir algo antes? No, perdón, saludé a Margarita. Claro, hace el mismo gesto. Perdón, Graciela y Fernando. No, Graciela. Fernando es mi esposo. No, yo lo que quería decir, yo estoy en un taller de cuentacuentos, que mi profesora es Susana de León, y también he incursionado por el teatro, pero muy amateur, como Gabriela, que me gusta mucho el teatro también, pero yo creo que lo que nos pasa no es esa soledad de, bueno, como de quedarnos solos e ir guardando las cosas y a veces no están mis compañeros. El hecho es el desprendimiento de mis compañeros, no tanto del público. Estoy 4 meses organizando, bueno, que acá organizamos todos, 4 meses organizando una puesta en escena, una actuación, y de la noche a la mañana estoy esos 4 meses pensando en mis compañeros, pensando en Juan, en José, en María, a ver qué necesita ella, qué necesita el otro, organizar todo, y de buenas a primeras esa noche se termina. Entonces yo creo que es esa la soledad, el desprendimiento con mis compañeros que ya son más que compañeros, porque algunos ya son como casi familiares, el hecho de llamarnos por teléfono, a ver qué pasa, a ver qué esto, a ver cómo podemos arreglar esto. Yo creo que la soledad es esa, hasta retomar otra vez y pensar en una nueva actuación. Eso quería decir. Nire y Georgina, ¿por qué elegimos estar en esa soledad? Digamos, como organizadores del espacio. ¿Hay alguna razón? Bueno, o la soledad nos elige a nosotros, pero yo estaba escuchando a la gente de teatro, que yo también hice teatro, bueno, de chica, como hace todo el mundo, ¿no? Pero después hice teatro con Rubén Coleto, que es un prestigioso director acá en Uruguay,
Y primero hacía la producción y después, bueno, llegué hasta ser un protagónico en Vacaciones de Julio, acá en el Teatro del Taco Larreta del Carrasco Lawn Tennis, que hacíamos 2 funciones por tarde, lleno el teatro, bueno, siempre. Y no me pasaba lo que me pasa con la narración oral. ¿Por qué? Porque en el teatro no era yo la que organizaba. Quizás Rubén Coleto le tendría que preguntar, capaz que le pasaba lo mismo, pero yo en el teatro también quedaba con la adrenalina allá arriba, seguíamos reunidos, era una fiesta en el camarín, llegaba a mi casa, no comía hasta después de 5 horas porque todavía no tenía apetito, no tenía nada, había ido sin almorzar, pues yo no como nada antes de las funciones, y seguía con la fiesta, con la alegría, con la adrenalina. Pero quizás sea, ahora las estoy escuchando, porque yo no era la que organizaba. Yo iba, es como cuando vas a un festival invitada, que es como para mí el sumum, porque yo no me preocupo de nada, nada más de contar. Y entonces es otro lugar que ocupo. Nunca estoy sola, porque siempre me vienen a rodear, a invitar, a cenar, a no sé qué, o sea, pero ahora los organizadores de festivales sufren igual que yo. Los organizadores de encuentros también. Y eso desgasta mucho. Igual cuando hay equipo es más fácil. Pero yo estuve muchos años sola organizando porque en realidad nadie creía en este proyecto mío. Me decían que estaba loca, me decían qué curro es ese. O sea, ahora en Uruguay ha tenido un rebrote la narración oral, gracias a Dios y a la gente, y yo estoy feliz que eso suceda y que se multiplique, porque para eso uno da talleres, para eso uno narra, no para ser la uno, sino para multiplicar y que haya otra gente que siga también, ¿no? Y entonces ahora estaba pensando y me hizo reflexionar esto, ¿no? De la gente de teatro, la juntada, y a mí me pasó lo mismo cuando hacía teatro, pero no cuando organizo narración. Sí me pasa cuando voy a los festivales, ¿no? Mismo cuando he ido al encuentro de narradores Argentina, vamos a cenar, vamos a un espectáculo, o sea, todo fiesta. Yo voy a narrar nada más. O sea, me preocupo de mi vestuario, de llevar mi repertorio, me bajo del escenario, que divino todo. Parece la viejita esta está dormida, la Margarita. Bueno, sí. no sé. O sea que ahí creo que el rol hace la diferencia. Si organizo o si soy invitada. Claro. O si no organizo, hace la diferencia y mucho. Ahora me doy cuenta. Yo hablaba de, está bien, es una buena reflexión. ¿Georgina? Sí. No, estaba pensando que tiene que ver con... Ahí voy, bueno, Lorelei. por un lado, lo que creo es que esa soledad que se siente cuando algo termina tiene que ver con lo efímero de la actividad. Sí. El narrar no es lo mismo que un pintor, que su cuadro, que el libro que permanece, ¿no? El actor, el narrador, el bailarín, el cantante, todos son producciones que empiezan y terminan en el cuerpo del que lo efectúa, ¿no? O sea, hay algo efímero y eso nace y muere permanentemente. O sea que eso genera inevitablemente una sensación de vacío, de soledad o de algo que se terminó y que se va a volver a empezar, porque en cada función, ¿no? En cuanto al organizador, el que organiza, yo he aprendido mucho a responsabilizar a todos, ¿no? O sea, a no ser el sumum de la situación. O sea, decir, esto se va a hacer y se va a lograr si cada uno hace lo que tiene que hacer. Si los narradores que van a participar mandan su video a tiempo, si preparan el taller y me mandan la sinopsis, si, etcétera, etcétera. Y les digo desde el comienzo, esto se hace si se comprometen. Si no se comprometen, no es mi responsabilidad, ¿no? O sea, eso sí aprendí. Porque esto de quedarme yo al mando de todo, aparte que no corresponde, no significa que no se hace un trabajo colectivo. Y esta última vez, sobre todo, generó mucha alegría y mucha satisfacción porque todo el mundo se sintió parte.
de este evento, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que tratar, de trabajar comunitariamente, donde cada uno tenga un rol y vos no seas el sumum de la responsabilidad, ¿no? Pero en cuanto a la tarea, en cuanto a nuestro desempeño ahí arriba del escenario, como narrador o como actor o como actriz, es inevitable la sensación de que se terminó, ¿no? Y bueno, es así. Es verdad eso. Loreley, ibas a decir algo. Sí, no, yo había tomado la pregunta o el planteo desde la soledad del narrador en la narración. Yo sola, o el narrador, quien sea, solo, creo que es algo que, como decía alguien, tenemos al público muy cerca, y a veces más que cerca, porque depende del espacio. Se puede narrar desde un teatro hasta en un rinconcito, en una plaza. Y todo depende de vos mismo. Estás solo, no hay, más allá del espectáculo, que se puede haber organizado, puede haber luces, vestuario, lo que sea, la narración, el cuento en sí mismo, depende del narrador y de nadie más. Y es irrepetible, es ese momento en el que estás absolutamente solo, dependiendo de ti mismo, ¿no? Y creo que los roles en cuanto a la narración, ir a narrar, y otro que organiza son bien diferentes, ¿no? Porque es como decía Niré, narrás, te vas, nos vamos todos, y alguien queda juntando, alguien queda haciendo el resto. Y es como un poco decir, bueno, esa función que no va a ser repetida, porque el cuento, aunque lo cuente 20 veces, no va a ser el mismo cuento, aunque fuese con el mismo público. Creo que es esa parte de la soledad, pero que, no sé, a mí no me angustia, porque me parece que es algo que preparé para hacer, hice, puede haber salido mejor, peor. Obviamente el juntarse después te da toda esa devolución, como decía Margarita, ese feedback, que unos te dicen por acá, por allá, me gustó, no me gustó, tendrías que hacer, que es todo el aporte de los compañeros. Pero es como que terminás una cosa y ya estás empezando otra, pensando qué vas a volver a contar, ¿no? Sí, por eso la idea era, vos tomaste en un sentido la pregunta, que es interesante, el camino que elegiste, porque es más o menos como comenzamos, es decir, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros, los artistas que estamos ejerciendo un arte y de pronto, por alguna razón, tomamos la posta o tomamos el toro por las astas y nos dedicamos a otro aspecto dentro de la misma área, ¿no? Yo, en mi caso, yo tengo muy claro lo que es el teatro y lo que es la narración, y el caso de la literatura, porque hay un momento, por ejemplo, los actores tenemos fecha de vencimiento, pero no así la actividad teatral. Digamos, mi fecha de vencimiento como actor ya pasó. Entonces ahora estoy en la etapa de la dramaturgia. No, yo de la dirección comencé mi vida dirigiendo. La dirección en mí viene más o menos de hace unos 50 años. Digamos, la dirección es mi lugar en el teatro. Pero de eso uno no puede seguir trabajando. Pero como actor hay una fecha de vencimiento, hay un momento en que uno no tiene toda la energía, no la tiene toda, entonces hay lugares donde uno puede ocupar. Y en cambio en la narración, el lugar de la palabra aparentemente es el mismo siempre. Digo aparentemente, y tiro la reflexión, porque no siempre es el mismo lugar. Cuando, por ejemplo, en el caso de Niré, en el caso de Georgina, en el caso de Julio, que tomaron en sus manos la organización de eventos y han rescindido una parte
de su yo artístico narrador. Ahora, ¿dónde está puesta la creación estética en un organizador de eventos? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, a ver, creo que en el todo, porque uno no puede decir, bueno, la parte artística, estéticamente bella, tiene que estar acá y lo otro no me importa, ¿no? Creo que cada detalle hace al todo y uno pretende que el todo salga bello, salga bien, salga excelente, salga sin errores. A mí me ha enseñado mucho el hecho de estar en el teatro. O sea, no hago teatro, pero de tener el paraguas del Teatro Solís, yo entré al Solís y yo había hecho de todo, eso, ¿no? De limpiar el baño, contratar, llevar, traer. Entro al Solís y el primer año quise hacer lo mismo y me llamaron así como nena a la dirección, ¿no? Miré, acá no. Acá tú te ocupás del contenido artístico, nosotros hacemos todo lo demás, la logística, la organización, y me costó eso, porque yo, diga que ellos divinos conmigo, se reían cuando yo, quédate tranquila, pero me costó aprender que los demás podían hacer mejor que yo las cosas, y mucho mejor además, ¿no? Así que Porque bueno, además era lo suyo. Claro, fue un gran aprendizaje, un gran aprendizaje. Igual con el tema de la virtualidad, el año pasado hicimos un festival, hicimos el festival y llegamos a cantidad de escuelas de toda la República y ahí hubo un trabajo de equipo importante donde no participó el Teatro Solís, porque con la pandemia cada uno estaba en su casa. Entonces ahí cada uno se puso las pilas, como decimos para acá, y contactó escuelas, bueno, Margarita fue una, yo creo que varias de las personas que están acá ayudaron, bueno, Margarita y Jorge Meoni fueron los dos puntales, y además mi asistente, sobrino nieto Facundo, fueron mis puntales en el festival, porque si no yo sola no hubiera podido. Pero después todo el mundo colaboró, por ejemplo Silvia, que de Tacuarembó, que hoy estaba al principio, cada uno contactaba escuelas de su departamento, y llegamos, no sé a cuántas escuelas, Margarita, fue una locura, y ahí realmente yo sentí, y me quedé contentísima, y me quedé feliz, y no sentí el vacío al salir del teatro, ¿no? Sentí un trabajo de amigos y de amigas, y fue buenísimo, la verdad que fue una experiencia maravillosa, donde contaron más de 80 narradores, ¿eh? ¿Te pasa algo parecido, Georgina? Sí, me pasa. Porque creo que en la manera en que uno organiza, ahí está la estética, digamos, que vos decís, la creación. No sé si es una estética, pero la idea que vertebra. Empezamos que en cada encuentro nosotros, por ejemplo, ponemos un lema, ¿no? Y el lema de este año, por ejemplo, fue Palabras en Red. Y ese lema es el que generó toda la impronta del encuentro, y habíamos quedado de acuerdo en tratar de buscar contenidos regionales en los cuentos, que todo el mundo contara cosas que tuvieran que ver con la cultura de la región, y eso se dio. Entonces ahí hay una idea centro que se expresa y que no es cualquier cosa, es una manera de encarar el proyecto. Y ahí está la creatividad de uno, que pergeña y dice, bueno, este año queremos que tenga esta característica el encuentro. Y eso es sumamente creativo también, sobre todo cuando ves que funciona, que da resultado, que lo que pensaste está bien, que está acertado, que la gente se prende, porque se prendió todo el mundo a hacer eso, ¿no? Ah, sí, yo tengo voy a trabajar sobre las leyendas, esto, aquello. También les pedí talleres cortos, con muchos tips para las docentes, ¿no? Porque yo digo, las docentes suficiente cosa tienen todo el año con los papelitos que tienen que juntar y todo. Hagamos que los talleres sean disfrutables, sean interesantes y sean livianos, ¿no?
Entonces, bueno, todo eso significa que uno se sentó a pensar. Y si eso se plasma, entonces esa es la parte creativa. Quiere decir que ustedes también están empleando como organizadoras en la estética del festival, la estética del evento, no solamente el lema, sino el ordenamiento, ¿cómo diría yo? El ordenamiento y catalogación de ideas a expresar. ¿Se tiene en cuenta esto o es anárquico? No. No, estoy pensando en voz alta. Y al tener esta dinámica, la creación, ustedes piensan, la creación que ya no depende de ustedes, piensan que logra su cometido en cada uno de los participantes, logran expresar toda esa localía, por decir así. Y ahí ya tenés que confiar en digamos, en las personas que convocaste y tenés que respetar también, porque su contribución es respetable y tiene que ser contenida, aunque a veces no estés de acuerdo. No es que estés de acuerdo, no te interese tanto una manera de hacer las cosas, o un estilo, o un contenido. Sí, digamos, hay cosas en las cuales, por ejemplo, nosotros teníamos narraciones por grupos etarios, para niños pequeños, para niños de 8 a 11 años, para adolescentes. Y entonces sí me ha pasado de decirle a una narradora, mira, a los adolescentes no les gusta que les hagan moralinas, ¿viste? Que les den consejos de padres, así que ese cuento no. Claro. Así. Porque no va a funcionar y porque va en contra del espíritu del encuentro, ¿no? O sea, la palabra tiene que ser libre, tiene que estimular, no tiene que bajar línea, ¿viste? Estás aplicando el lema. Claro. Estás aplicando el lema. Exacto. O sea, seamos conscientes de que vamos a contar a niños de muy distintos lugares y tratemos de que sea algo lúdico, interesante, que estimule la imaginación, que dé placer, que sea un momento de esparcimiento y de alegría, y no esta cosa de que el cuento tiene que tener una moraleja. Yo estoy absolutamente en contra de la moraleja del cuento. Que la moraleja ya fue, fin del siglo XIX, ¿no? O sea, el buen cuento tiene, como digo yo, el buen cuento tiene la lectura entre líneas, entonces no se necesita decir más nada. Y bueno, y ahí también, viste, que organizamos de maneras parecidas, porque también tenemos en cuenta los niveles, y también en eso creo que cuando uno organiza tiene que ser muy auténtico y muy sincero y decir, esto no, ¿no? Por ¿sí? Cuidar el todo, uno también tiene que saber decir, bueno, ese cuento no, como tú dijiste ahora, eso no, muchas veces yo he dicho, no, eso no, así nomás, ¿no? Sin dar mucha explicación, no, eso no me gusta, no, eso no, sácate eso porque es horrible, pero más vale ir frontal en pos de un buen producto, ¿no? Porque esto es un producto cultural que hay que cuidar, hay que fomentar y hay que seguir trabajando duramente y con responsabilidad. O sea, no es que yo me sé un cuento y me voy y no, hay que trabajar, hay que saber de los autores, si es cuento literario, hay que saber si es cuento popular, de dónde viene, cuáles fueron sus orígenes, o sea, hay que estudiar, no es... Seguro. Me sé 3 cuentos y hago un espectáculo. Yo estoy un poco, o sea, defendiendo mucho los espectáculos austeros, los auténticos, donde no se necesita más que la palabra, no se necesita show, no se necesita nada. Se necesita un buen cuento y un buen cómo cuento ese cuento. Eso me encanta.
Gabriela Pizarro, vos que estás a las puertas de un evento, ¿estabas por decir algo con respecto a eso? Pusiste la manito, por eso te No, digo. estaba... ¿A quién me equivoqué. saludabas ahora? No, ¿A quién sí, saludabas? No, según yo, es por lo que dijeron recién Georgina y bueno, y Mire, con respecto a que un buen cuento... ay, no, Que era... debe ser Sí, absolutamente liberado de todo ornamento. sí, no, lo que había dicho antes, y de la moralina y de todo eso, sí. Pero ha sido muy, muy lindo también escucharlas ustedes, porque como dice Alberto, nosotras estamos aquí a puertas de un evento que es el tercer encuentro de narradores orales del sur de Chile. Y Bravo. muchas gracias. Esto comenzó, yo alcancé a escuchar al principio que estaba caminando, un poco, nosotros aquí estamos en Puerto Varas, me imagino que todos más o menos ubican, estamos en la 10ª región, cerca de Puerto Montt. Entonces, esta iniciativa nació con una compañía que somos muy poquitas mujeres, pero que hace 3 años fue como que hay muchas cosas, pero en Santiago, acá como decimos en Chile, Santiago es Chile. Entonces no todo puede ser desde allá y tenemos que comenzar a hacer cosas desde región. Y le pusimos ese título porque también era como que, como todos sabemos, en Latinoamérica había una explosión de narradores orales, de cuentacuentos, entonces nosotros fue, pero ya, ordenémonos, empecemos a conocernos y también a hablar más o menos lo mismo, porque estoy de acuerdo con lo que dice Nire, o sea, aparece, sin querer desmerecer, pero personas vestidas, en personajes, no sé qué, y haciendo narración, etcétera, está bien, pero otras muy austeras, pero entonces vayamos ordenándolo, vayamos, bueno, y con ese ánimo, este es el tercer año, todo lo que ustedes han dicho es lo que nosotras estamos viviendo, y qué rico escuchar además de ustedes que tienen muchísima más experiencia que nosotras, así que eso, muchas gracias. Y es la misma pregunta también que por ahí me parece que Nire decía, ¿vale la pena? Porque también Bueno, vale la pena, en sí. esto sí, Vale la uno pena. termina poniendo mucho de sí. A Sí, veces claro. hasta en buscar el financiamiento eso ya es un tema. No, y renunciando a muchos cumpleaños de familia, a muchos acontecimientos familiares, porque mamá no viene porque tiene función, mamá no viene porque está de festival. Y yo eso lo estoy sintiendo ahora, porque ahora tengo 6 nietos y no me quiero perder nada de ellos, porque crecen rápido y quiero compartir también. Pero lo bueno es que ellos también están compartiendo ahora conmigo. Comparten la lectura, hoy vino mi nieta, me quiso ayudar acá con la computadora. O sea que yo estoy viendo que eso de que yo iba a aflojar un poco para atenderlos, ellos me están atendiendo a mí ahora. Y están como queriendo también intervenir, ¿no? Una me hace unas ilustraciones, la mayor, la otra, o sea, como que se están metiendo en el tema que veremos qué pasa, ¿no? Y Por lo menos... volvemos al principio, porque la vida del artista es una vida en soledad prácticamente, porque no hay, a menos que la familia sea de artistas, no hay modo de compartir con los otros esta situación, estas vivencias que uno tiene arriba de la escena. Ni siquiera la vivencia de andar acarreando cosas de arriba para abajo. La vida del artista es así, no se comparte, no se comparte si no es con los pares, no es como un herrero. No, la vida del artista ocupa prácticamente 24 horas al día que uno está en eso. Es difícil compartirlo. ¿Ibas a decir algo, Georgina? No, que estoy de te acuerdo. acercaste. No, me acerqué, nada más. Nos van quedando... Sí, decime. No, que, digamos,
es algo que tenés mucha razón, es decir, en mi casa siempre ha habido mucho apoyo a mi actividad y mi familia, además mi familia hay muchos artistas, pero digamos, la que ha llevado la bandera de la actitud constante soy yo. Tengo un sobrino que es un gran músico, y también vive mucho en soledad lo suyo, ¿no? Y a veces es muy difícil que alguien entienda qué es esto de crear, producir y estar constantemente en eso y sacrificar un montón de cosas y no poder compartir realmente lo que es la sensación de crear, de hacer. Entonces, ¿qué tal estuvo? Que terminas una función y decís, bueno, contame. No, estuvo bien, estuvo bárbaro, estuviste muy bien. Bueno, pero decime esa parte que, bueno, ya te dije, ¿viste? Claro, claro, Es muy- sí. Es solamente uno lo conoce. Bueno, señoras, yo estoy apurado porque me queda 1 minuto 45 segundos. ¿Sabés qué me gustaría? Que me gustó la palabra que dijo Georgina, regalársela a Gabriela, que está en la antesala de su festival, que Georgina dijo constante. En esto hay que tener constancia. Exacto. Constancia. Muchas ¿Y todo gracias. para Olvidé qué? decir, Alberto, olvidé decir que la primera parte del festival, o sea, del encuentro, es abierta a todos, a todas. Así que desde ya invitada. Bueno, Mandanos el flyer, promocionaremos. mujer. mande el flyer, por Vamos a favor. promocionar. Mande, que ahí vamos. Y Hemos muchas gracias. participado, Alberto. Gabriela, contigo en otras oportunidades. Hemos participado con Gabriela. Sí, Margarita, sí, por eso te había saludado. Margarita Me se queda jubiló para solamente- contar cuentos. Está bien, Margarita, bravo, Margarita. Gracias, Gracias, Alberto. Alberto. Gracias a todas. todas. Gracias, a Alberto. todos. Gracias, Georgina. Un gusto verte. Nos Gracias, estaremos viendo en la próxima. Éxito, Gabriela. Gracias. Abrazo. Gracias. Que Éxito, se Gabriela. repita esta Gracias, charla, gracias a que se todas. repita. Hasta el La próximo seguimos, lunes. la seguimos.